Perfecto. Entonces volvemos, queda claro entonces que el derecho de superficie va a reconocer a dos sujetos como tal, y estos van a ser el propietario y el superficiario, ¿ya? Bien, les daremos un par de segundos a los compañeros que se vayan conectando. Para que podamos establecer bien. Bien, a ver, un par de segundos más que se vayan conectando todos los chicos. Por favor, no olviden registrarse en el chat de cada una de las sesiones, chicos. Ya, de cada una de las sesiones. Bien. Bien, entonces, hasta que se conecten todos los compañeros, por favor no olviden que el tema del suelo, subsuelo y sobresuelo tiene que ver con la división de dos grandes sistemas, el derecho de superficie y el derecho de construir. El derecho de superficie consiste en que un tercero no construye sobre una propiedad, sobre un inmueble que no le pertenece. Si bien es dueño de las construcciones, de las edificaciones que realiza sobre un terreno que no le pertenece, ¿cierto? Pues hay que reconocer que es propietario de esas construcciones, de esas edificaciones o plantaciones que haya realizado. El otro sujeto es el propietario, pues que es el dueño absoluto del terreno donde el superficiario va a construir o ha construido. Se realiza mediante un contrato, un documento público. ¿Ya? Bien, a ver, ¿cuáles son las características del derecho de superficie? Es un derecho real, definitivamente, porque recae sobre bienes inmuebles. Por eso se lo reconoce como un derecho real, porque tiene que ver con bienes inmuebles. ¿Es un derecho real inmobiliario? Claro que sí, porque tiene también que ver materia de bienes inmuebles. No hay derecho de superficie sobre bienes muebles, ojo, porque no olvidemos que se trata de construir sobre algún bien ajeno. Entonces, mal podríamos establecer algún tipo de construcción sobre un bien mueble, ¿cierto? Por eso también se lo reconoce como derecho real inmobiliario. En el derecho de superficie se desdobla la propiedad. ¿Por qué? Porque si bien es un solo inmueble y tiene digamos, su propio propietario, ¿no? Al establecer la relación con el superficiario, ¿cierto? El superficiario, que es la persona que va a hacer las construcciones, las edificaciones, las plantaciones, se convierte dentro de ese mismo inmueble como dueño y propietario de las edificaciones o de las plantaciones, ¿cierto? Pero el propietario del suelo sigue siendo propietario del suelo, propietario del lote, digamos. Por eso se dice que se desdobla la propiedad. A uno le pertenecen las edificaciones, construcciones, plantaciones que ha hecho, que se llama superficiario. Y el otro es el propietario nato del lote de terreno, del inmueble donde se ha edificado, donde se ha construido o donde se ha plantado. Por otro lado, es un derecho temporal, ¿sí? Porque el derecho real de superficie puede ser por 6 meses, por un año, por 2 años, por 5 años, por 10 años, pero hay un plazo que la ley se conoce como máximo, que no puede exceder, y es el plazo de 30 años. Lo que quiere decir que el derecho de superficie se puede pactar por un plazo máximo de 30 años. Será acuerdo de partes, será la voluntad de las partes, si lo hacen por 6 meses, un año, 2 años, 3 años, 5 años, 12 años, 15 años, 20 años, pero el plazo máximo
tiene que ver con 30 años. Dijimos que era como característica un derecho real inmobiliario, ¿cierto? Un derecho real inmobiliario. Doctor, una consultita. Adelante. En este caso que usted está comentando, digamos un ejemplo, yo he hecho el contrato de 30 años. Del vecino me estoy arrendando el terreno, como se dice, ¿no? Ajá. En el supuesto caso, tenemos 30 años de contrato y mi vecino de aquí a 2 años fallece, ¿el contrato se rompe o sigues tú a través del documento que se ha hecho? Muy bien. Bien. Lo van a ver en Derecho Civil 4 contratos, pero es importante que contestemos a la pregunta. Después de esta materia, chicos, ustedes van a ver la materia de obligaciones, ¿cierto? Derecho Civil 3. El derecho real, ¿sí? El derecho real o los derechos reales están definidos como aquel vínculo jurídico, aquel nexo jurídico que tiene una persona sobre un determinado bien, ¿cierto? Básicamente ese es el derecho real. Cuando aborden derecho de obligaciones, derecho civil 3, van a aprender de que la obligación es el nexo o vínculo jurídico que existe entre un deudor y un acreedor. Pero el término deudor-acreedor no específicamente, y se van a dar cuenta, va a reflejar o les va a llevar a la idea de una deuda de dinero. No. En el tercer libro del Código Civil Obligaciones, se van a dar cuenta que el término deudor y el término acreedor va a reflejar cuál de estos tiene la obligación de cumplir, el deber de cumplir con una obligación, y cuál de estos tiene el derecho de exigir el cumplimiento de esa obligación. Es lógico que el acreedor exija que se cumpla la obligación y es lógico que el deudor cumpla con esa obligación, ¿cierto? Bien. Las obligaciones van a ser fuente de los contratos. Y ahí vamos. El derecho real de superficie nos dice que se debe celebrar mediante un contrato. Y el contrato no es otra cosa que un acuerdo de partes. Las partes se ponen de acuerdo para crear, modificar o extinguir una relación jurídica que se llama contrato. 450 del Código Civil. Perfecto. Contestemos la pregunta. Resulta que el superficiario y el propietario en esta figura han suscrito un contrato por 30 años. Pero el superficiario o el propietario ha fallecido. Cualquiera de los dos. Cuando vean Derecho Civil 5, materia sucesoria, van a enlazar con contratos y hay una figura en contratos que se llama la presunción contractual. Así se llama, presunción contractual. ¿Qué dice esa figura? Dice que quien contrata, es decir, quien firma un contrato, lo hace para sí mismo, pero también para sus herederos. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué podría pasar con ese contrato? ¿Los herederos podrían hacerse cargo o no? Si el propietario muere, ¿con quién tendría que arreglar el superficiario? ¿Con los herederos o se lo podría apropiar? No, pues los herederos, doctor. Los herederos. Yo superficiario que he construido sobre el terreno de don Pedro, si éste fallece, tendré que entenderme con los herederos porque los herederos van a asumir, van a adquirir la propiedad que era de don Pedro. ¿Por medio de qué? De la herencia. Volquemos el ejemplo. El que fallece es el superficiario. Si el superficiario fallece, ¿será que el propietario del suelo puede apropiarse directamente de las edificaciones, construcciones o plantaciones? ¿O tendrá que entenderse con los herederos del superficiario? A ojo de buen cubero tendría que entenderse con los herederos, doctor, porque no creo que perdería
dicha inversión. Listo. Es así. La muerte de una persona, como les decía hace un momento, genera la apertura de la sucesión hereditaria. ¿Qué quiere decir? Muere una persona y los herederos por ley deben ser convocados a recibir la herencia. Entonces, muera cual muera de estos dos sujetos, el que ha quedado vivo se va a tener que entender con sus herederos. Y si el contrato es un acuerdo de partes, poniéndose de acuerdo, nace esta figura. Pero también por acuerdo de partes puede extinguirse cualquier otra figura. ¿Cierto o no cierto? A ver, si fallece el propietario o el superficiario, se ponen de acuerdo con los herederos, dicen sí, esto construyó, si el que fallece es el superficiario, el propietario de esto construyó en mi terreno su papi de ustedes, aquí está el contrato. Entonces no sé si ustedes van a continuar con el contrato o definitivamente vamos a tener que resolver ese contrato, dejar sin efecto a raíz de la muerte de su causante, y ellos se pondrán de acuerdo en dejar sin efecto el contrato, en continuar con el contrato, harán otro contrato y tendrán que arreglar el tema de, el propietario del suelo puede decir, recojan todo lo que su papá ha edificado, entrégueme el terreno tal cual estaba cuando yo le di, o puede decir, bueno, hagamos un avalúo y yo les devuelvo el costo de las construcciones, de las edificaciones o de las plantaciones. Ahí van a nacer una serie de alternativas. Ya será el acuerdo de partes que determine cómo van a arreglar. ¿Listo? Pero ninguno se apropia. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean Derecho Civil 5, Derecho de Sucesiones, al fallecer una persona, los herederos no solamente reciben o heredan los bienes, también heredan los pasivos, las obligaciones, las deudas, también se heredan. No solamente se recibe lotes, autos, departamentos, dinero, casas, no. Si hay deudas, también el heredero asume las deudas. ¿Listo? ¿Está claro? No los escucho, chicos. Sí, doctor, está claro. ¿Ya? Por favor. Ya, perfecto. Entonces, artículo 203 al 208 del Código Civil está el tema del derecho de la superficie. Constitución, forma escrita y según los siguientes puntos. ¿Cómo se debe hacer un contrato de derecho de superficie? Se va a construir, ese va a ser el resultado sobre un bien ajeno. Puede hacerse una transferencia de la construcción existente ya por acuerdo de partes o puede dejarse como legado, ¿sí? Incluso se lo hace, se lo maneja, como les dije, por un contrato accesorio al alquiler. Se adecua a un contrato de alquiler, ¿no? Dando la opción del derecho de superficie. ¿Qué quiere decir? Le alquilo mi terreno con un contrato de alquiler, pero dentro del contrato de alquiler reconozco el derecho de superficie como propietario a favor del inquilino superficiario para que pueda construir, edificar o plantar por un determinado tiempo, por un determinado costo, ¿cierto? Por eso dice que es un contrato accesorio al contrato de alquiler. El plazo, como bien vimos hace un momento, no puede ser mayor de 30 años. ¿No ve? No puede ser, no puede sobrepasar el plazo de 30 años. Puede ser 1, 2, 4, 5, 6, como quieran, pero el máximo es 30. Si es dependiente del arrendamiento, quiere decir, si está dentro del contrato de alquiler, arrendamiento quiere decir alquiler, ¿no? Se va a sujetar el plazo al que esté sujeto el alquiler. Si el alquiler es 2 años forzosos, 2 años voluntarios, estamos hablando de 4 años. Entonces el derecho de superficie simplemente se va a sujetar a ese plazo. A eso quiere decir. ¿Ya? Bien. A ver. El objeto y la extensión.
El objeto es la construcción, la totalidad de la construcción, de la edificación, de la plantación. ¿Cuál es la extensión de este derecho? A todo el subsuelo que sustenta la construcción pertenece el inmueble que se ha construido, las edificaciones o las plantaciones, ¿no? Porque se cava para poner las famosas fundaciones, cimientos o zapatas. El contenido se puede hacer en contrato dependiente o en contrato independiente del alquiler. ¿Ya? Como ustedes ven en el segundo punto del contenido, dice, en caso de demolición, el superficiario es de construir. ¿Qué quiere decir? Va a consistir en un acuerdo de partes entre el propietario y el superficiario para poder determinar, yo te entregué mi lote rasante y tú deshaces todas las construcciones que has hecho y me entregas tal cual. O, terminado el plazo, hay la opción de que el propietario del suelo pueda comprar o pagar o desembolsar el costo de las construcciones, o en su caso el superficiario puede comprarle al propietario su lote. Hay formas de arreglar. ¿Cómo se va a extinguir? Cuando el plazo concluya, y cuando dice de manera ordinaria es cuando las partes se ponen de acuerdo. Al derecho de superficie, chicos, se puede aplicar las reglas tanto de la propiedad como de la posesión en caso de que la norma sea ambigua o haya algún vacío. ¿Listo? Se puede aplicar. No es muy usual. Por lo general lo que hacen es añadirle una cláusula o dos dentro del contrato de alquiler. ¿Listo? Eso va a ocurrir en el tema urbano. El Código Civil ya prevé si esta figura se puede dar dentro de una propiedad agraria. ¿Sí? Dentro de una propiedad agraria. Y conforme dispone en el artículo 210 al 215, no, al 215, se establece que el dominio originario de la propiedad agraria corresponde al Estado, ¿cierto? Y el Estado tiene competencia para redistribuir, reagrupar los famosos saneamientos, ¿no ve? Que el INSA hace. El famoso lema de que la tierra es ¿de quién? ¿De quién es la tierra? Del quien trabaja. De quien lo trabaja. Del que la trabaja. Exactamente. Entonces dice, el tema de un derecho de superficie en una propiedad agraria, la propiedad agraria tiene otra norma, y esa norma reconoce desde el precepto constitucional que el Estado tiene jurisdicción sobre la propiedad agraria para distribuirla, redistribuirla, otorgarla, adjudicarla. Por eso es que cuando el INSA hace saneamientos simples o las demás, entonces se dan las famosas adjudicaciones, ¿no ve? Mediante titulación de tierras y todo aquello. ¿Ya? Bien, básico entonces. El derecho de construir es un derecho real sobre cosa ajena que consiste en que una persona o una parte denominada superficiaria edifica, construye o planta en un inmueble que no le pertenece, que tiene otro propietario. Hay un plazo máximo de 30 años. Se puede pactar plazos menores, pero jamás pasados los 30 años. ¿Cierto? Finalmente, pueden pactar al concluir el plazo que uno de los dos, tanto superficiario como propietario, se adquiera, se adjudique, se compre, ya sea las construcciones, edificaciones o plantaciones en el caso del propietario del suelo, y si es el superficiario, pues le compre al propietario ese suelo. Se debe hacer en documento público y generalmente se inserta en un contrato de alquiler. Listo. El segundo sistema o la segunda forma del derecho de suelo, subsuelo y sobresuelo es el derecho a construir. También es una modalidad de derecho de propiedad sobre derechos de ajeno, en virtud de que una persona llamada concesionario ya no es superficiario, ¿no ve? En el derecho de superficie, superficiario propietario. En el derecho a construir, concesionario. Obtiene la autorización del dueño de un suelo, ¿no ve? Para levantar construcciones precarias, ¿cierto?
para levantar. ¿Qué quiere decir construcciones precarias? Las construcciones que no son seguras, doctor. Perfecto. Aquellas que podemos decir desmontables, ¿no ve? Ahora las hacen con placas, bien bonito, y cuando las tienen que desmontar, parece rompecabezas, agarran, paredes, techo, listo. Conservando el derecho de propiedad por un lapso de tiempo, a cuya finalización debe restituir el bien en las mismas condiciones en que se encontraba originalmente. Más claro. Entonces, ¿qué es el derecho a construir? ¿Sí? Es un derecho real sobre cosa ajena, porque voy a construir sobre cosa ajena. Pero ¿cuál es la diferencia con el derecho de superficie? Dice, es un derecho de propiedad en virtud del cual una persona llamada concesionario obtiene la autorización del dueño de un suelo para levantar construcciones precarias, conservando el derecho de propiedad, es decir, de esas construcciones precarias, por un lapso de tiempo a cuya finalización debe devolverle al propietario del suelo en las mismas condiciones. Pero, Doctor, ¿y hay esa figura aquí en Bolivia? claro, no sé si ustedes ven, en Santa Cruz hay harto, pero aquí también. Hay, de pronto ustedes ven un lote baldío, amurallado baldío. Y después de un mes, 2 meses ven un tinglado, unas rampas para lavado de autos, un tinglado y unas 2 habitaciones precarias, ¿sí? De ladrillito hueco o de placas, ¿no ve? No sé cómo se llaman esas placas de construcción, brackers, no sé qué. Drywalls. Traigos, eso, ¿no? Ven, wow. Por lo general, si no es el dueño que ha montado ese taller de mecánica lavado, es un derecho de superficie o es un derecho a construir. Por lo general, ¿no? Por lo general. Doctor, disculpe la pregunta. Sé que no es de nuestra legislación y no de nuestro país, pero creo que esa figura generalmente se maneja más en Estados Unidos con los Sí, famosos trailers, sí, sí, porque los trailers son casas que se manejan así, que se levantan como una paleta y se las lleva de un lado a otro. ¿Es exactamente. esa figura? Es esa figura. Entonces yo Ah, agarro, ubico, yo soy mecánico, ubico ese terreno, hablo con el dueño y le digo, quiero alquilar su terreno. Ojo, quiero alquilar su terreno. Pero no tiene nada, no, quiero su terreno porque voy a montar mi taller mecánico. Perfecto. ¿Cuál es la figura? Superficie o construir. ¿A ver? Pero veamos la diferencia. Y después le doy la palabra a Daniel. Veamos la diferencia entre superficie y construir. El derecho de superficie, que consiste en construir sobre terreno ajeno, edificar o plantar, dice, recae sobre construcciones, edificaciones y plantaciones sólidas. Ojo, sólidas, no precarias. En el sentido de que van a permanecer en el suelo. En cambio, el derecho a construir recae sobre edificaciones no sólidas en el sentido de que pueden ser levantadas en cualquier momento. Normalmente, construcciones precarias, galpones, talleres, armazones, o sea, siempre y cuando se traten de edificaciones desmontables, por tanto retirables. Mejor diferencia no puede haber. ¿Qué me está diciendo en términos claros? Que el derecho de superficie se va a referir a construcciones, edificaciones y plantaciones que van a quedar en el terreno ajeno, porque son sólidas, ¿cierto? Van a quedar. En cambio, en el derecho a construir, también se van a construir, se van a edificar, pero edificaciones o construcciones no sólidas, sino desmontables, precarias, fáciles de poder desmantelar y trasladar, como decía Lidia. Esa es la marcada diferencia entre el derecho de superficie y el derecho a construir. Una diferencia no marcada, pero sí importante, es que los sujetos en el derecho de superficie se llaman superficiario propietario y en el derecho de construir se llaman concesionario y propietario. Pero la marcada,
esta primera que ustedes ven es la que debe prevalecer. Fíjense, ¿cuánto debe durar máximo el derecho de superficie? 30 años. En cambio, el derecho a construir no puede durar más allá de 5 años. ¿Por qué? Precisamente por la calidad de construcciones o edificaciones que se van a levantar en ese terreno ajeno. Daniel, adelante. Ahora sí. Doctor, va a disculpar que le moleste. En este caso estaríamos hablando de derecho de superficie, por decir, los containers que están parados como oficinas, en Quillacollo lo podemos ver, aquí en Cochabamba también, que lo utilizan como oficina los transportistas. Sí, pero no sería un derecho de superficie. Perdón, derecho a construir. Claro, porque cualquier dato se levanta a un trailer y listo, ¿sí o no? Y el derecho, en el derecho de superficie estaríamos hablando tal vez de un terreno para una siembra donde hablan con el propietario para hacer construir unos 2 o 3 cuartitos para que se quede las herramientas o tal vez el mismo el que está sembrando, ¿no? Así es, y esa construcción se va a mantener porque es sólida, no se va a deshacer, y ya verán el acuerdo de, muy bien, te devolveré el costo de la construcción y yo me quedo. A eso se refiere. ¿Listo? Lidia, adelante. Doctor, me queda la duda. Entonces, los que tienen estos sus kiosquitos se ubican en la Recoleta, en las plazas y algunos kiosquitos, ¿esos también tendrían esta figura del No, derecho de ¿por qué? superficie? Por, Digo, de construcción. no, ¿por qué? Porque esos kiosquitos, esos puestos que hay en las plazuelas, en algunas calles, en el Prado, digamos, ¿no? Se encuentran sobre terrenos de propiedad fiscal, de propiedad municipal. Y al ser de propiedad fiscal municipal, esos sitios municipales, esos 2x2, 2x1,50, no olviden que el terreno fiscal, la propiedad fiscal es de todos los habitantes. Entonces la alcaldía solamente las administra, no es propietaria como tal, ¿no? Por eso hay patentes de autorización, patentes nada más. Porque el momento que les quitaren la posesión de ese sitio municipal, el propietario del kiosquito se lo lleva hasta conseguir otra autorización donde edificar. Nada, no se aplica en el ámbito de las normas municipales, gobernativas y del poder central las figuras de derecho de superficie ni de derecho de construir. Es enteramente del ámbito civil, es decir, entre personas particulares. ¿Ok? ¿Está claro, chicos? No los escucho, se han callado. Sí, doctor, está bien. Bien, Gracias. entonces, ¿cómo se constituye? Otra diferencia. Tanto el derecho de construir como el derecho de superficie se deben constituir por documento o contrato escrito. No se recomienda que sean verbales. Lo que quiere decir que siempre que se va a constituir debe ser expreso, nunca tácito, nunca yo creí, así dijimos y así hablamos. No, por eso interviene un contrato. Y es más, ya sea el derecho de construir o el derecho de superficie, se puede registrar en derechos reales como un gravamen, como una carga. ¿Para qué? Para que el propietario del suelo, en desconocimiento del superficiario o del concesionario, venda ese terreno de forma libre. ¿Ya? ¿Cuáles pueden ser los efectos jurídicos? Y acá quería llegar. Un primer efecto, si el propietario del suelo quiere vender el suelo, ¿sí? El superficiario quiere vender las construcciones o el concesionario quiere vender sus edificaciones precarias, no puede ofrecer ninguno de los dos a un tercero directamente. Primero tienen que autoofrecerse ellos. Si el propietario quiere vender su suelo, primero le tiene que ofrecer al superficiario
o al concesionario, dependiendo si es un derecho de superficie o un derecho a construir. Si el superficiario o el concesionario le dice no, no tengo los recursos para poder comprar, recién puede sacar su oferta de venta del suelo a otro afuera. Y lo mismo pasa con el superficiario o con el concesionario. El superficiario que ha hecho las edificaciones, las construcciones, no puede de manera directa ofrecer esas construcciones o edificaciones a un tercero directamente. El primer privilegiado o preferencia tiene el propietario del suelo. Por eso va a ser importante establecer en el contrato. Lo mismo el concesionario, ¿no ve? Si quiere vender sus edificaciones precarias, talleres, galpones desmontables, primero le debe ofrecer al propietario del suelo. Si acaso el propietario no quiere, ¿no ve? Podría con autorización traspasarlo del propietario del suelo, traspasarlo a otro, porque no se olviden que el derecho a construir tiene la característica de que son desmontables, retirables cualquier momento, desmantelables. En cambio, el derecho de superficie son construcciones o edificaciones sólidas. Segundo efecto, el derecho de superficie puede modificar ampliándose o reduciéndose. Claro, si yo me alquilé todo el lote de 500 metros, construí, puedo decirle, ¿sabe qué? Es un espacio que no utilizo, estoy pagando un precio demasiado que no me surte, quiero reducir a la mitad, a 250 metros en el lote. Eso va a estar sujeto lógicamente al acuerdo de partes. ¿Cómo se extingue el derecho de superficie y el derecho a construir? Lo dijimos, por el vencimiento del plazo, puede ser porque uno le compra al otro, puede ser por expropiación, el Estado agarra y dice por acá va a pasar la avenida, va a ser una canchita, va a ser una posta de salud, lo que sea. Se puede extinguir por prescripción también, ya, se puede extinguir por prescripción también, por decirles, se le ha dado por 20 años y resulta que en los primeros 10 años no ha construido nada o no ha hecho uso del suelo. Entonces, ese derecho a construir o de superficie va a prescribir tomando en cuenta que el derecho de superficie tiene un máximo de 30 años y el derecho a construir tiene un máximo de, ¿cuántos? 5 años. 5 años, ¿no ve? Tomando en cuenta aquello. También se va a extinguir, como les dije, si el dueño del suelo le vende al superficiario o el superficiario le vende las edificaciones o construcciones. Todo va a depender, chicos, en estas figuras, todo va a depender de cuáles son las condiciones o los acuerdos al que han llegado las partes a momento de celebrar el contrato. Entonces, para esta clase de derechos reales sobre cosa ajena, es muy importante la forma en la que se va a elaborar el contrato. ¿Qué términos va a tener? ¿Qué estipulaciones? ¿Qué cláusulas va a tener? ¿Listo? Bien, ahí terminó el tema del derecho a construir y el derecho de superficie. Bien, esos son los temas que nos faltaban para poder abordar el contenido del segundo parcial. Les dije, hay un trabajo práctico, nada difícil, por favor les quiero recomendar. El trabajo está evaluado sobre 10 puntos, se va a evaluar sobre 10 puntos. Cumplan con todas las instrucciones que está en el archivo, por favor. Cumplan. Doctor, le soy sincera, me estoy haciendo bollos con el trabajo. Es sencillísimo. ¿De qué les está hablando el trabajo? De un principio. ¿Cuál es? El principio de la propiedad. No. A ver, ¿quién es? No, de la buena fe para... La buena fe en el ámbito civil con referencia a derechos reales. No quiero copias de internet. ¿Por qué les digo? Porque el sistema detecta automáticamente. Por eso cuando están subiendo el archivo, no sé si a todos, pero a algunos les pasa y les dice si es un archivo de internet o es un archivo de creación propia.
Ojo, cuando es un archivo de internet en el sistema carga, entonces me doy cuenta. Doctor, Bibliografía, revisen qué es la buena fe que tanto hemos repetido en la posesión, en la propiedad, la diligencia de buena fe, en la usucapión de bienes muebles también, que incluso puede ser de más. Por eso les he puesto ese trabajo. ¿Ya? Hay un máximo de trabajo, es interlineado. Es hora oportuna de que los trabajos que vayan a subir deban ser presentables, debidamente justificados, manteniendo un margen superior, inferior, derecha, izquierda, correcta, un trabajo con estética. Si voy a tomar en cuenta alguna información de algún libro o de alguna página de internet, que ésta tenga su bibliografía. El que no me pongan bibliografía en el trabajo reduce el puntaje. El que el trabajo no esté estéticamente presentado, he recibido trabajos que alguna vez sin justificar, un párrafo con doble espacio, el otro sin doble, datos de internet que ni siquiera lo han borrado, han hecho un copy-paste, hay la cita numérica de una bibliografía que nunca existe en el trabajo. Me citan un artículo, me acuerdo de un trabajo que decía, conforme el artículo 1592 del Código Civil, se establece que, chicos, nuestro Código Civil tiene 1570 artículos, el Código Santa Cruz tenía 1571, entonces, ¿cómo me ponen artículo 1592 del Código Civil? Nunca lo voy a encontrar, ¿se dan cuenta? Entonces, si yo voy a tomar en cuenta 2 o 3 fuentes bibliográficas, las tengo que leer, ¿cierto? Las tengo que cotejar, ponerles congruencia en la redacción, que sea entendible, comprensible. No debo olvidarme de la bibliografía, porque eso me va a decir de dónde he sacado la información. Puedo ponerle una cápita al final de conclusiones, lo puedo hacer y me gustaría mucho. Eso sería su aporte, lo que ustedes crean, lo que ustedes hayan concebido. Ejemplo, en conclusión, ¿no?, a mérito de del trabajo realizado, se puede advertir que el principio de buena fe básico, ¿no?, ahí lo resumo, consiste en esto, y que se aplique en el ámbito civil en todos los institutos jurídicos que tienen que ver con derechos reales, toda vez que, ejemplo, el propietario de buena fe no puede perturbar la tranquilidad de sus vecinos, qué sé yo. ¿Pueden hacer aquello? Excelente. ¿Ya? Por favor, tenemos que ya empezar a presentar trabajos bien estéticos. No se olviden que el abogado es considerado uno de los profesionales que mejor ortografía debe tener, que mejor redacción debe tener y mejor presentación documental debe tener, ¿cierto? Cuando veo un memorial hasta que no guarda las distancias de ley, los márgenes, y la última línea está en la parte final, o sea, guarden estética en el trabajo. Quiero su creación de ustedes. Hagan síntesis, revisen 2, 3, 4 documentos. Ah, perfecto, esto me sirve, esto no, ese trabajo tenemos que hacer, ¿ok? doctor, una consulta. Sí. Si yo quiero hacer mi trabajo de este ejemplo que dijo usted, pero yo tengo un caso que ha pasado en la vida real aquí en Cochabamba y quiero aplicarle eso en el trabajo, ¿cómo voy a poner la bibliografía? Un ejemplo. ¿O el número de proceso? Pones el ejemplo o el caso y pones caso personal. Listo. Ah, ya. ¿Ya? Ya, Listo. doctor, gracias. Se va a cortar, chicos. Muchísimas gracias. Por favor, con tiempo el trabajo, y el día viernes voy a estar monitoreando el examen. ¿Ok? Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, Lisa, gracias.